hoy cerramos una serie que realmente, si la aplicas correctamente, puede cambiar por completo la forma en la que diriges a tu equipo comercial. Hablamos de oportunidades, hablamos de pipeline, hablamos de cómo identificar oportunidades reales y cómo convertir una reunión comercial en una sesión real de entrenamiento. Y por eso hoy quiero hablarte del resultado de todo eso, del forecast. Y quiero empezar con una frase que puede incomodar a muchísimos líderes o gerentes. El problema de tu forecast, ojo, no es el forecast. El problema es todo lo que hiciste antes. Porque muchos líderes quieren tener una bola de cristal, quieren saber cuánto van a vender el próximo mes, pero nadie quiere proyectar, o nadie puede, mejor dicho, proyectar correctamente una realidad en la que nunca fue bien construida. Y aquí quiero dejarte una idea desde el inicio de este espectacular episodio. El forecast no corrige un pipeline malo, lo evidencia. Así que estamos dando el inicio a este último episodio de la serie del pipeline al forecast y lo vamos a cerrar con una parte de mi parte, con la parte de mi parte, dirían los locos. Pero también tenemos una entrevista maravillosa que va a seguir a continuación de esta serie donde vamos a poder ahondar un poco de algunos tips y conocimiento de cómo el forecast puede mejorar nuestro crecimiento comercial. Así que si quieres conocer más de cómo podemos cerrar esta maravillosa serie, pues quédate, crece. Si esta es tu primera vez en el podcast Crece o Muere, te presento. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido como el puto amo de las ventas. Y sí, soy tu amigo. Soy una persona en la cual puedes confiar y la que hoy te está diciendo felicidades, aplaudiéndote por haber tomado la decisión de poder venir aquí a tu lugar, a tu casa, a tu espacio, donde podremos discutir muchos elementos basados en las ventas, en la comercialización, en el liderazgo, en el desarrollo personal, pero sobre todo en cómo podemos seguir despertando el hambre para poder alcanzar eso que muchas veces sabemos que tenemos la capacidad de alcanzar, pero necesitamos a alguien que nos empuje. Y como diría mi gran amigo Confucio, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que aprovechémosla y gracias por tomarte el tiempo. Muchísima gratitud y aquí seguiremos creciendo en conjunto. Así que bienvenidos. Y así es, bienvenidos entonces al episodio número 317, en la parte número 4 de esta serie espectacular conocida del pipeline al forecast, como a la proyección comercial, que es lo que nosotros queremos trabajar. Y aquí nos vamos a ir directamente a la carnita para que no ahondemos mucho en la introducción. Así que vámonos directamente al bloque número 1. El forecast no es magia. He conocido muchísimas empresas que realmente le dedican horas y horas y horas a discutir si van a vender 500,000, 700,000, depende de la moneda que estés hablando. Y la conversación gira alrededor de porcentajes, probabilidades, optimismo, pesimismo, pero nadie pregunta lo más importante. ¿Qué tan confiable es la información con la que estamos proyectando? Porque un forecast no deja de ser una consecuencia, nunca es una solución. Y esa es la parte interesante, cuando comenzamos a ver estos elementos y sobre todo cómo podemos ir conociendo estas maneras estructuradas de poder corregir lo más que podamos para poder identificar hacia dónde queremos llegar. Y por eso mismo es tan importante identificar qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos proyectar. Eso lo vamos a discutir muchísimo con la experta que les quiero traer también a nuestro escenario aquí de Crece Hombre el podcast, que ya lo vamos a poder identificar y se las voy a presentar en el episodio en que la entrevistemos, pero viene muy arraigado a poder entender estos errores clásicos del forecast y cómo los podemos corregir. Pero también te quiero dejar herramientas y sobre todo información en este episodio. Así que vámonos directamente al bloque número 2. El bloque número 2, como lo hemos hecho en los últimos episodios, vamos a hablar del error del gerente. Sí, tu error, mi error, lo que hemos cometido. Y aquí viene realmente el golpe. Muchos de los gerentes creen que hacer un forecast consiste en sumar oportunidades. Y eso es peligrosísimo. Como dirían, es pegriloso. Sí, porque no todas las oportunidades pesan igual. No todas tienen la misma probabilidad. No todas están en el mismo momento o en la misma fase de tu proceso. Y cuando mezclas oportunidades fuertes con oportunidades débiles, terminan tomando decisiones equivocadas. Y ese es un gran problema. El mundo de las ventas sí es que el orden de los factores altera el producto y aquí es donde comenzamos a identificar que tenemos que determinar cuáles son los factores que queremos utilizar para una sumatoria, cómo las podemos clasificar y cómo lográbamos identificar anteriormente en los otros episodios que interés e intención son dos cosas bien distintas. Pero eso sí, no solo quiero venir a decirte nos hemos equivocado, sino que te quiero dar también alguna solución. Así que vámonos directamente a qué puede hacer también o qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo como gerentes o líderes comerciales. Vámonos con lo que puede hacer el gerente.
Primero, deja de preguntar únicamente cuánto representa la oportunidad. Empieza a preguntar, como lo hemos hablado anteriormente, por qué creemos que esa oportunidad va a cerrarse. Segundo, no solo hay que revisar montos. Yo sé, es súper atractivo y comenzamos a ver, todos trabajamos por dinero y es lo que digo, yo trabajo por dinero, pero no solo por dinero. Entonces, no solo revisemos montos, revisemos la calidad. Y tercero, recuerda que el forecast no es un deseo, no es lo que yo quisiera vender, es una proyección basada en evidencia. Y por eso es tan importante que nosotros tenemos que comenzar a trabajar lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Y es un tema muy importante que comienza a ser parte determinante del liderazgo que tenemos como gestores o gerentes comerciales. Que eso es bien importante que lo logremos aterrizar. Entonces recuérdate, primero, comencemos a preguntar por qué esa oportunidad va a cerrar. Segundo, no nos enfoquemos solo en montos, sino en calidad. Y tercero, recordemos que el forecast al final no es un deseo, es una consecuencia de la evidencia que estamos revisando. Entonces, eso es una parte importante como gerentes que nos tenemos que enfocar en esos puntos elementales para poder empezar a entender hacia dónde queremos llegar. Pero también quiero que nos vayamos a dar la vuelta y comencemos a identificar qué pasa con los vendedores, porque el gerente al final lo que hace es un conglomerado de información de los vendedores. Y si mis vendedores no están adecuados en la información, pues no va a funcionar. Así que acompáñame al bloque número 3. El bloque número 3 es la trampa del vendedor. Y aquí vamos a hablar, sí, también de ti y de mí. ¿Por qué? Porque al final también somos vendedores. Ojo, abro paréntesis aquí porque no quiero que se vaya a tergiversar la información. Algo importante es que el gerente de ventas, quien está a cargo de una fuerza de ventas, no debe de vender productos o servicios de la empresa, sino que debe de vender el cómo las herramientas que como gerente, como gestor de personas, se da cuenta de que su principal objetivo es que su gente esté enfocada en las ventas y el gerente esté enfocado en su gente. Y así es como funciona. Pero hablando de vendedores, porque todo el tiempo estamos vendiendo, por eso digo yo que aquí quiero que hablemos también de ti y de mí. ¿Por qué? Porque yo también sigo vendiendo imagen, servicios, acompañamientos, entre otras cosas, que es algo muy importante que tenemos que revisar y que nunca vamos a dejar la profesión de las ventas. Simplemente la reajustamos hacia el enfoque que queremos tomar. Pero cierro paréntesis y continuamos con la conversación. Hay vendedores que sin darse cuenta construyen forecasts emocionales y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la gente es, yo quisiera, a mí me encantaría, no, o sea, qué bonito sería, ¿verdad? Pero eso es un tema demasiado romántico y eso es porque quieren cumplir la meta. O al menos emocionalmente en su momento quieren llegar a eso. Porque creen que el cliente seguramente cumpla. Y eso pasa también en el concepto de que a veces les digo, ¿qué pasa? ¿Por qué esta oportunidad no la han cerrado? Porque capaz me compra. Y comenzamos a darnos cuenta de que muchas veces sí estamos en el negocio de las relaciones, pero a veces confundimos de que el cliente me cae bien y entonces comenzamos a inflar probabilidades. No con mala intención, sino con esperanza. Pero las ventas al final, como lo hemos hablado, no funcionan con esperanza, funcionan con evidencia, entendiendo de hacia dónde quiero llegar, qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar y comenzar a construir racionalmente y tangiblemente qué es lo que tenemos que hacer con acciones para poder alcanzar eso. Y no solo el decir, a mí me encantaría vender eso, porque en el fondo muchas veces ni siquiera se lo creen. Pero entonces, quiero que me acompañes en el bloque número 4 porque no solo vengo a decirte, eres un desgraciado emocional romántico. No te estoy diciendo eso. El punto principal es cómo realmente te puedo ayudar a que esa parte emocional la comencemos a generar en una convergencia muy, muy tangible para que la parte emocional, racional nos haga poner los pies en la tierra y comencemos a construir un forecast que no solo te dé herramientas y evidencia a ti como vendedor o vendedora, sino que también podamos comenzar a construir en esa fuerza de ventas un elemento que permita también al liderazgo ayudarnos a tener una dirección mucho más estratégica que facilite la consecución de esas metas con el fin principal de obtener eso que queremos obtener, que eso es una decisión muy propia y subjetiva de cada uno. Así que acompáñame al bloque número 4 para que podamos identificar. Bloque número 4. ¿Qué puede hacer el vendedor? Y aquí es donde tenemos que empezar y te digo a ti, empieza a hacerte una pregunta diferente. No comiences a preguntarte, ¿quiero que esta venta ocurra? No, sino que comienza a preguntarte, ¿qué evidencia tengo de que esta venta va a ocurrir? ¿Qué es lo que realmente puedo tangibilizar? ¿Qué información? ¿De dónde proviene? ¿Qué diagnóstico? ¿Cómo estoy calificando la intención y no solo el interés? Y si la respuesta es débil, no ajustes el forecast, ajusta la oportunidad. Porque al final el vendedor profesional entiende que una buena noticia falsa termina convirtiéndose en un problema real. Y ojo con esto, ponle mucha atención a esta parte. Un vendedor profesional entiende que una buena noticia falsa
termina convirtiéndose en un problema real. Y es algo muy importante. A veces solo el hecho de querer trabajar para nuestro jefe, querer no quedar mal frente a los demás compañeros, querer determinar cómo realmente me siento parte de un equipo, porque en el fondo muchas veces no sabemos qué chingados hacer, hacia dónde ir, qué hacer, cómo accionar. Y eso también es parte importante del gerente, cómo nos empieza a dirigir, cómo nos acompaña, cómo nos da estrategias puntuales para que nosotros comencemos a trabajar y gestionar para disminuir fricción inflar, o mejor dicho, y para poder incrementar esa proyección. Así que lo importante es que nosotros comencemos a trabajar en una diferencia entre la esperanza y la proyección. Así que acompáñame directamente al bloque número 5. La diferencia entre esa esperanza y la proyección. Quiero que pensemos en esto, ¿sí? Hay empresas que están proyectando y hay empresas que tienen esa esperanza de alcanzar algo. Las primeras toman decisiones y la segunda cruzan los dedos para decir, bueno, a ver qué pasa. A mí me encantaría, ojalá que suceda, pero es que ahora con esto, ay no, el mercado, el cliente. Y al final tenemos que identificar que esa gran diferencia se nota cuando llega el cierre de mes, de trimestre, de semestre y dolorosamente muchas veces cuando llega el cierre del año. Porque el forecast al final no existe para motivar al equipo. Existe para ayudarte a decidir, contratar, invertir, comprar inventario, planificar, crecer. Porque al final el tema puntual aquí no solo es que nos esforcemos para llegar a una meta o por lo menos mantenernos, llegué al break-even point. Ay, chale, no, al punto de equilibrio. Porque entiendo, es un hito muy importante financieramente hablando, pero tenemos que comenzar a entender cómo generamos esa rentabilidad, cómo realmente podemos identificar de la mejor manera que la generación de recursos no solo es dinero, sino también tiempo. ¿Para qué lo queremos hacer? Así que aquí te quiero dejar herramientas importantes para que en nuestra entrevista con la experta podamos ir desarrollando algo muy puntual que nos permita identificar hacia dónde queremos llegar. Así que acompáñame al bloque número 6. El siguiente nivel. Y hoy no quiero enseñarte a hacer forecast, eso lo vamos a hablar con nuestra entrevistada. Quiero enseñarte algo que es para mí un poquito más importante y es empezar a respetar el forecast. Porque un buen forecast no empieza en Excel, empieza cuando un vendedor registra correctamente una oportunidad y esa es la parte más importante. No solo meter por meter, porque a mí me ha pasado muchas veces que a veces dice el atarantado. No, un comentario, porque no me tengo que hablar así. Esa es una recomendación para ti también. Hablémonos correctamente. No es que sea un atarantado, sino me equivoqué. No importa, es totalmente válido. Soy humano. Y aquí afrontamos el cambio de ese diálogo interno para poder potenciar nuestras comunicaciones. Pero bueno, regresamos. Me he dado cuenta de que muchas veces algunos vendedores lo que hacen es registrar no oportunidades, sino es como que ya cuando el cliente me va a comprar, registro ese lead para decir que tengo 100% de tasa de conversión. Pero eso no me permite medirme de la mejor manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros comenzamos a falsificar o a falsear esa información, el resultado va a ser totalmente falso. Por eso es que ese problema empieza cuando el vendedor registra correctamente una oportunidad, cuando el gerente hace buenas preguntas, cuando el pipeline refleja la realidad. Y solamente entonces, solamente entonces, tiene sentido proyectar el futuro. Y eso es lo que quiero que vayamos a ir discutiendo a través de esta serie, a través de la entrevista que vamos a tener. Y te quiero dejar un ejercicio práctico, porque es vital para que a través de todos estos elementos, estos 4 episodios, entendiendo que el fin principal es respetar el forecast, entender qué es el forecast y sobre todo diferenciar interés de intención. Y sobre todo, trabajar con nuestra entrevistada que vamos a tener más adelante, esos ejercicios de por qué es importantísimo trabajar en forecast y cómo nos ayuda a potenciar el crecimiento de esas herramientas. Así que acompáñame a ver el tema de los ejercicios prácticos para ti. Ejercicio práctico. Si tú eres gerente, haz una lista de las 5 oportunidades más importantes del mes y para cada una responde únicamente esta pregunta. ¿Cuál es la evidencia más fuerte que tengo para creer de que esta venta va a ocurrir? Insisto, si la respuesta es débil, no cambies el forecast. Reitero, trabaja en la oportunidad. Y si eres vendedor, quiero que revises las oportunidades más importantes y por cada una escribe 3 razones objetivas por las cuales tú crees que debería de cerrarse esa venta. Si encuentras solamente emociones, necesitas volver al proceso comercial. El orden de los factores sí me altera el producto. Y es muy emocional el mundo de las ventas. Y eso es algo que estamos compartiendo también. Y te quiero invitar
a que corras directamente a Instagram, pon el puto amo de las ventas, te vas a ir a mi perfil y ahí está nuestro canal oficial que se llama Crece o Muere. En ese canal estamos compartiendo episodios, estamos compartiendo videos, información, muchas cosas que nos generan mucho valor. Pero la parte importante aquí también es entender cómo el proceso precisamente nos ayuda a tener un orden, una estructura, una disciplina, hábitos, para que logremos identificar que tiene que tener una secuencia para que podamos alcanzar un resultado. ¿Es una fórmula mágica? Por supuesto que no. Pero al final de eso se trata. Cómo nosotros identificamos que muchas veces, a pesar de que hago todo mal, a veces vendo y a veces hago todo bien y a veces no vendo. Entonces todo eso comienza a determinar de que gano o aprendo. Y no solo es sentirnos fuertes de aguantar, es si estamos preparados para que en ese momento de estrés saquemos las habilidades necesarias para comenzar a construir. Así que quiero cerrar esta serie entendiendo algo fundamental. El pipeline y el forecast no son dos cosas diferentes. Uno alimenta al otro. Y si el primero está contaminado, el segundo jamás va a ser confiable. Y eso es uno de los grandes errores comerciales que he podido identificar a nivel Latinoamérica. En el próximo episodio tendremos una conversación con una invitada que vive en este tema todos los días. Vamos a hablar de forecast, no desde la teoría, sino desde la gestión comercial, la planificación y la toma de decisiones. Así que nos vemos en el próximo episodio y como siempre me gusta cerrar, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todas las cosas.